nuestra compañera de todos los miércoles, la doctora Cristina Balinotis, que le damos muy buenos días, doctora. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Tenemos el trastorno afectivo bipolar. Hoy vamos a hablar del trastorno bipolar afectivo. En la primera imagen le he subtitulado Más allá del estigma y el desconocimiento. ¿Por qué? Porque el estigma es esa marca a fuego que tiene esa etiqueta que tienen colgada las personas que sufren enfermedad mental. Es un bipolar, es un esquizofrénico, desconociendo que detrás de esa etiqueta hay un ser humano que tiene toda una complejidad de relaciones. Y entonces hay un gran desconocimiento, no solamente de estas cuestiones, sino porque en el tema de la bipolaridad específicamente, los cambios y alteraciones del humor diarios que nosotros tenemos, a lo largo todos, un día estamos mejor, otros días no tanto, esas alteraciones del humor no son bipolaridad. Y solemos decir, estás bipolar, este es un bipolar. ¿Por qué? Porque vemos que de pronto un día está triste y otro día no lo está. No tiene nada que ver la bipolaridad con estos cambios del estado superficiales que no afectan en nada la calidad de vida y el trabajo de la persona. La bipolaridad es, como su nombre lo indica, bi-dos, etimológicamente, y polar, polo, es decir, la persona está oscilando entre dos polos, es decir, entre dos enfermedades. En el pasado eran dos enfermedades independientes y a partir de Kraepelin, el padre de la psiquiatría moderna, es una sola enfermedad. ¿Cuáles son esos polos? La depresión, no valgo nada, nadie me quiere, ¿para qué vivo? Estoy todo el día tirado en la cama, quizá duerme demasiado, tiene pensamientos catastróficos. Y el otro polo que es la manía, la manía que es esa euforia, soy Dios, puedo hacer cualquier hazaña, tengo la energía. Son dos enfermedades que forman parte de una entidad sola, pero son dos polos completamente opuestos que no tienen que ver con los cambios del humor diarios. En la próxima imagen, entonces, respondemos qué es la bipolaridad y cuántos tipos tiene. Y vemos que es una enfermedad mental, crónica, cerebral, en donde se alternan o incluso se presentan al mismo tiempo síntomas de manía, esto de que realmente me siento muy, muy bien, y síntomas de depresión. Y yo, de alguna manera, lo resumí diciendo, en la manía soy Dios, hago cualquier hazaña, nada está negado a mi energía. Y en la depresión no valgo nada, no soy nada, molesto a todo el mundo. Existen dos tipos, trastorno afectivo bipolar tipo 1 y trastorno afectivo bipolar tipo 2. En la imagen siguiente vemos la prevalencia estadística se da de comienzo. Para ambos tipos 1 y 2, el rango de edad de comienzo es de 15 a 25 años. Atención padres, porque esos cambios del humor que usted le dé a sus niños pueden ser cambios debidos a las transformaciones hormonales de la adolescencia. Pero si son muy marcados, por favor, visite a su médico, psiquiatra, remarco médico, psiquiatra y van a ver por qué. Este es un padecimiento, una enfermedad que transcurre en hombres y en mujeres por igual. El 3% de la población general lo padece y es la sexta causa de discapacidad en el mundo. La diferencia es que en hombres prevalece bastante la manía y en la mujer la depresión. No quiere decir que los hombres no tengan depresión y las mujeres no tengan manía. ¿Cuál es el principal síntoma para ambos tipos de trastorno afectivo bipolar o bipolaridad? El principal síntoma es la alteración del sueño o alteraciones del sueño. En la depresión está todo el tiempo tirado en la cama. A veces la depresión puede ser leve, moderada o grave. Si es grave va a querer apagar todo, estar a oscuras, dormir o no dormir, lo que es peor, pero estar tirado en la cama.
A veces duermen mucho y en la manía no duermen, porque ¿para qué dormir? La vida es corta, nos dicen, tengo mucho que hacer. Entonces duermen 2, 3 horas nada más. Recordemos que esto empieza entre los 15 y los 25 años, por lo cual si no se trata, esto se hace absolutamente grave a lo largo de porque es crónico, pero puede funcionar muy bien con el tratamiento. En la próxima imagen, entonces, definimos el trastorno afectivo bipolar tipo 1, en donde hay una alternancia de depresión y manía. La depresión puede ser moderada, la manía es muy intensa, ¿eh? Por eso esto se define decimos inclusive que la bipolaridad se define por la manía, porque la depresión sola, sin la manía, no es bipolaridad. La depresión sola es depresión unipolar, inclusive las medicaciones son diferentes. En este caso hay, como dije, una manía intensa, se siente capaz de cualquier hazaña, una gran energía, irritabilidad, no hay que discutir con estas personas en un episodio maníaco, asume situaciones de mucho riesgo con el dinero, con su salud, sale con el auto a correr en un episodio maníaco y juega como a los autos chocadores, genera accidentes, atenta contra su propia vida. Y con el dinero, atención, con el dinero, esta gente no puede manejar dinero, lamentablemente, porque como creen que pueden, se creen que son omnipotentes, entonces o regalan todo lo que tienen, venden la propiedad. Una persona con bipolaridad ya grande que se haga cargo de las finanzas de la familia los puede dejar en día en la calle, vende todo. Si es una mujer con manía, regala toda su ropa, por ejemplo, invita sin tener mucho dinero, regala su ropa y se queda sin ningún tipo de vestuario, digamos. Sin tener dinero, invitan a comer a 40, 50 amigos si los tienen, o toda la familia. Es decir, asumen situaciones de riesgo, piden mucho prestado. Es decir, están como desbocados, son extravertidos. Hay extraversión, que no es extroversión, es extraversión. Son muy amigables y familiares con extraños, pero ya es patológico, porque uno ve que es patológico la amigabilidad que tienen. Desinhibición sexual que los lleva a la promiscuidad, pueden tener relaciones con distintas personas en un solo día, y la promiscuidad los lleva a contraer enfermedades de transmisión sexual. El pensamiento y el lenguaje es acelerado, con fuga de ideas. Están hablando de un partido que les interesó, de béisbol, y en mitad de la conversación saltan a otra cosa, saltan a un problema político, no se pueden quedar en un tema y elaborarlo, la persona se da cuenta, hay ensalada de palabras también. El 50%, fíjense, padece alucinaciones y delirios, porque llega el periodo, en el periodo maníaco, se llega justamente a los delirios, a las alucinaciones, a la psicosis, y ahí aparece la ideación suicida y la hospitalización. Es muy importante tener en cuenta esto de la psicosis, porque la persona en un estado psicótico, un maníaco en un estado psicótico, puede escuchar que Dios le da instrucciones para salvar al mundo, y entonces tiene que limpiar o hacer una limpieza en el mundo, y sale por las noches a matar de pronto a todas las personas trabajadores sexuales de la noche, ladrones. Es decir, estamos en una situación realmente grave. Por eso debe ser atendido a tiempo. ¿Cuánto dura una manía? ¿Cuánto el tiempo? Una semana. Si notamos ese gran cambio del ánimo, llevarlo a un médico psiquiatra. La depresión, que en este caso es una depresión que no es tan intensa como el lado maníaco, puede durar 3 semanas. Igualmente debe ser atendida. Entre la manía y la depresión hay un periodo digamos, entre comillas, de normalidad, donde la persona no presenta ninguno de los dos polos, pero luego de ese periodo vuelve de nuevo a caer en el periodo opuesto.
En la próxima imagen vemos que el trastorno afectivo bipolar incluye además el trastorno afectivo bipolar mixto, en donde hay mayor incidencia de suicidios. ¿Por qué? Ustedes me dirán, no puede ser mixto. ¿Cómo va a estar deprimido y cómo va a estar al mismo tiempo maníaco? Es así porque la persona se siente muy mal por dentro, no valgo nada, nadie me quiere, soy un estorbo para toda mi familia, me quiero morir, ¿verdad? Pero por fuera tiene una gran energía. Esto explica el hecho de que haya personas, familias enteras, amigos, que se sorprenden luego de que este familiar se suicida o intenta suicidarse. ¿Por qué? Porque tenía energía. Por dentro estaba muy bien, la gente lo veía bien, pero en realidad el pensamiento y la ilusión suicida estaban. Por supuesto que también la depresión mayor, unipolar, que no es bipolaridad, puede haber un índice de suicidio, y lo hay también muy grande. Y en el caso que el trastorno bipolar transcurra con una depresión que no sea ni leve, ni moderada, ni grave, también hay ideación suicida. El trastorno afectivo bipolar tipo 1 incluye el trastorno ciclotímico. Son de menor intensidad. Hay una hipomanía que es una manía más leve y una depresión leve, que a veces puede pasar desapercibido. Y también está los cicladores rápidos o ciclación rápida. ¿Qué es esto? Que tienen 4 o más episodios de manía y depresión en un año, porque ciclan rápido, que quiere decir que pasan de un ciclo a otro, de la depresión a la manía, de la depresión a la manía. En la próxima imagen vemos el trastorno afectivo bipolar tipo 2. El trastorno afectivo bipolar tipo 2 vemos que es frecuente y permanente estado depresivo. Entonces ustedes me dicen, bueno, pero entonces es depresión unipolar. No, porque haciendo la historia clínica, el médico psiquiatra descubre que allá hace unos años tuvo una hipomanía, es decir, una manía menor, que es menos que la manía, como les dije, y más que la conducta normal. Entonces, por eso es importante que vaya un médico psiquiatra y que pueda hacer una evaluación muy profunda, una historia clínica de filigrana, para poder encontrar que este individuo tenía hipomanía y por lo tanto tiene un trastorno afectivo bipolar tipo 2, no una depresión. ¿Por qué? Porque si el individuo lo medican por depresión y en realidad es un trastorno bipolar tipo 2, en donde la manía es muy chiquita, muy baja, pues entonces el antidepresivo le genera una manía peor. Es decir, que es muy importante la visita al médico psiquiatra, que es médico, estudió 6, 8 años medicina, dependiendo del país, y después 3 años de especialización y, por supuesto, también para, digamos, el diagnóstico primario, un doctor en psicología. Etiología. ¿Cuál es el comienzo, las causas en la próxima imagen? En la próxima imagen vemos que el 60% es predisposición genética, 30-40 son factores ambientales, por ejemplo, adultos que han sufrido abuso en la infancia. También hay un mal aprovechamiento de los neurotransmisores como la serotonina y la dopamina. Si hay predisposición genética, el embarazo puede dispararlo. El síndrome premenstrual, la depresión o psicosis posparto, el estrés por un duelo intenso, pérdida de algo muy importante o de un ser muy querido. Alcohol y drogas, hay una prevalencia muy elevada de trastorno bipolar en el alcohol y en las personas alcohólicas y en drogas. Muchas veces, a veces en hospitales, se les confunde el cuadro de alcoholismo con el de una bipolaridad en el polo maníaco. Entonces, el alcohol, lo que sucede es que mata la serotonina, la quema, la serotonina cerebral. Y entonces los antidepresivos o las drogas que les puedan estar administrando no hacen o no surten efecto. Situaciones de éxito y alegría. Una persona se gana el loto y de pronto entra en una bipolaridad, entra en una situación de manía y luego dispara. Si tiene esa predisposición genética y ese porcentaje de
de predisposición por su factor ambiental familiar. Es decir, que acá viene la novedad que es interesante. Una persona, por ejemplo, hubo casos de personas que han tenido un ascenso importante y ahí se terminó toda su carrera en el trabajo porque caen en la bipolaridad. Vale decir, generalmente estos son individuos no tratados o personas de 24 o 25 años, o más adultos no tratados. Los factores evolutivos, esto es interesante, fíjese por qué es interesante, porque se dice que en el pasado, en la prehistoria, en el Pleistoceno, la manía y la depresión eran características necesarias de supervivencia para el ser humano. La manía, para que en los climas muy cálidos, muy áridos, la persona tenga mucha energía para poder hacer las tareas de supervivencia rápido y ir a zonas que pudiera haber menos inclemencia climática, menos calor. Y, por supuesto, en los climas muy fríos, la depresión en el Pleistoceno, fíjese que es una etapa muy antigua, la prehistoria, servía para poder dormir todo ese frío, para guarecerse en todo ese frío intenso. En la próxima imagen vemos el diferencial. ¿De qué hay que diferenciarlo? Del el hipertiroidismo, de los trastornos metabólicos, del trastorno de conducta, de las lesiones cerebrales, epilepsia y trastorno de atención con o sin hiperactividad. En la próxima imagen vemos la comorbilidad. Este trastorno afectivo bipolar puede convivir con el trastorno obsesivo compulsivo, el trastorno límite de la personalidad, abuso de sustancias, ya lo dijimos, trastorno de pánico, fobia social. Y fíjense que acá viene otra cosa interesante. El 35% de las personas que sufren bipolaridad tipo 1, tipo 2, padecen obesidad. Y hay todo un estudio que se está realizando para ver cuál es la causa y la relación entre la obesidad y esta bipolaridad. Y el síndrome desde ya premenstrual. En la imagen próxima vemos el tratamiento. El tratamiento en principio comienza con reconocer que la enfermedad existe. La familia, por favor. Las familias de los padres de adolescentes. No es la adolescencia, ya está pasando de claro, oscuro, ya esto es una cosa que se está transformando en algo serio. Entonces vamos a reconocer la enfermedad y pidamos ayuda. Y luego no tenerle miedo a la medicación. Y entonces el tratamiento que lo administra un médico psiquiatra es farmacológico, se dan sales de litio y se dan antiepilépticos. Y esto es interesante remarcarlo porque ¿por qué se dan antiepilépticos? Porque existe un tipo de epilepsia o tipos de epilepsia muy parecidos que funcionan con las mismas drogas que la bipolaridad. Hay personas que no toman la medicación, le tienen miedo, por eso tienen que preguntar y hablar con el médico, porque dice, yo no voy a tomar, yo no soy epiléptico, pero tiene que ir y preguntarle al médico. Se dan también ansiolíticos, quiere decir que para que el tratamiento surta efecto, hay que poner equilibrado al paciente que está en un ataque maníaco o en una depresión. Atención, ojo con los antidepresivos, por lo que decía antes. El antidepresivo en una persona que tiene manía, ¿verdad? Y tiene depresión, que es bipolar, pero no se detectó la manía, porque es una hipomanía y se le da un antidepresivo, se le dispara un cuadro maníaco mucho más grave. Por supuesto, la psicoterapia familiar es fundamental. El estilo de vida sano es también algo que ya lo sabían los griegos en la antigüedad. Lo sabía Pitágoras, lo sabía Platón en el Bios pitagórico, porque se conocía la depresión y se conocía la manía separadamente, pero se conocía, porque recuerden que recién con Kraepelin, el padre de la psiquiatría, esto pasa a ser un solo cuadro. Lo conocían y daban una receta que es el Bios pitagóricos. Una vida sana, buena alimentación a base de verduras, dieta mediterránea, ayuda muchísimo. El ejercicio físico ayuda muchísimo a controlar el humor y los estados
del humor. Y conversaciones que sean positivas, conversaciones y debates con gente que amamos, con amigos, con familiares, que nos permitan razonar, porque tenemos que mantener el nivel cognitivo también en estado de salud. Esto es todo acerca de este trastorno bipolar o trastorno afectivo bipolar. No hay duda que este es un programa que hay que hacer mucho, porque yo creo que vivimos en una sociedad que está totalmente bipolar, porque las cosas que vemos nosotros aquí todos los días no son normales. La bipolaridad da ese comportamiento de violencia, de matar a alguien. ¿Es así como se manifiesta para las personas bipolares? Hay mucha agresividad porque están en la bipolaridad tipo 1, en donde hay manía, y la manía es muy intensa. Hay mucha irritabilidad, por eso no hay que discutir, y hay mucha agresividad de parte de ellos. En el caso que mencionas habría que pensarlo, porque también ha habido esquizofrénicos que han llegado a una agresión completa. Es decir, que habría que determinar qué es lo que está pasando. No podemos hablar bocajarro, ¿no? Tenemos que ver la historia clínica de esta persona y por qué llegó a ese estado. Hay otros trastornos de la conducta que puede llegar a ese estado, como el trastorno de ira intermitente. Las personas que tienen una patología de la ira pueden llegar a matar, porque no pueden controlarse. Ahí están afectadas las zonas del cerebro prefrontal donde se controlan las emociones, y entonces se desbocan y queda uno como un salvaje, y puede llegar a eso. La diferencia entre esquizofrenia y bipolaridad. Pero la esquizofrenia es la principal de la psicosis, es decir, es una psicosis en sí misma. Esquizofrenia viene de esquizo, dividido, y frenia, mente, quiere decir la mente dividida, la mente fracturada. Cuando se fractura un hueso uno se pone un cast, un yeso, pero cuando se fractura la mente surge la enfermedad, y la enfermedad grave, ¿verdad? Y el esquizofrénico sin duda tiene predominantemente alucinaciones auditivas, aunque puede tener olfatorias, táctiles, puede tener visuales, pero lo fundamental son las voces que constantemente le están hablando. Y entonces ese sería el episodio psicótico, ¿verdad?, de la esquizofrenia, ¿verdad?, que puede ser tratada, que la persona puede llegar a tener un nivel de vida un poco saludable, es decir, pero ¿qué pasa? Al igual que en la bipolaridad abandonan el tratamiento. La bipolaridad del tipo 1, que incluye la manía, porque acá en la manía es donde se presenta una psicosis. Puede o no presentarse una psicosis, es decir, ese quiebre con la realidad. Puede o no. Ahora, la persona con bipolaridad tipo 1, en donde alterna la depresión con la manía, pero la manía es muy intensa, aparecen alucinaciones que pueden ser auditivas, pueden ser visuales. No es tan específico como la alucinación que es de carácter auditivo netamente en la esquizofrenia. ¿La bipolaridad es algo que nacemos con ella o algo que también se puede adquirir por nuestro comportamiento? Bueno, hay un 60% cuando hablamos de la etiología, de la causa, que es genético, pero hay un factor ambiental, puede haber un 30-40%. ¿Existe algún tipo de examen que aconsejarían a los padres que puedan llevar? Y no, lo que hay que tener en cuenta es, por ejemplo, si uno de los padres es bipolar, hay un 30 a un 45% de posibilidad que el hijo contraiga bipolaridad. Si ambos padres son bipolares, es del 50 al 70%. Lo mismo ocurre con los gemelos. En los gemelos univitelinos, el 75% de probabilidades hay de que ambos sean bipolares. ¿Ambos? Sí. Bueno. Pero ahora, a lo mejor los padres no se han... Bueno, ahora, Luis, ya a esa edad se manifiesta, pero a lo mejor no se han manifestado de una manera que puedan saber que lo son. No, bueno, ese es el gran problema, Luis, y estás tocando un tema bien álgido, bien sensible.
tarda 10 años una persona en ser diagnosticada con bipolaridad. Solamente de 2 a 3 años, el 25% de las personas bipolares son diagnosticadas correctamente, al segundo o al tercer año. ¿Por qué? Porque justamente no hay buenas historias clínicas, hay médicos excepcionales, por eso es bueno ir a un médico psiquiatra o a un psicólogo inicialmente con doctorado, algo que pueda, por supuesto el psicólogo lo va a derivar al médico psiquiatra, que puedan determinarlo, porque es un mal diagnóstico. Por ejemplo, hubo un caso que cuenta el doctor Ramón Acevedo, un psiquiatra en Colombia, de una persona bipolar alcohólico. Es muy común el alcoholismo en el bipolar. Entonces lo llevaron en un estado de emergencia porque quería suicidarse a los gritos. Es muy trágico, muy feo, lo llevaron a un hospital y dijeron que ellos en el servicio no atendían personas alcoholizadas. Y luego, lógicamente, fue a la casa, el caso terminó de manera muy grave y, por supuesto, el hospital tuvo un juicio, ¿verdad? Que ganó la familia, porque esta persona, si el médico de guardia hubiera llamado a un psiquiatra de guardia, si se hubiera detenido a hacer una historia clínica adecuada, se hubiera dado cuenta que no era un borracho, estaba borracho pero era un bipolar. No tiene suficiente conocimiento, por ejemplo, los médicos primarios no tienen un entrenamiento muy profundo en psiquiatría, entonces a veces son sin querer, estas cosas ocurren. Claro, por eso es importante que si se sospecha una bipolaridad o una esquizofrenia, sea derivado inmediatamente al médico psiquiatra sin que el médico primario inclusive le dé medicación, porque le puede dar un antidepresivo y a lo mejor la persona no es una depresión mayor, tiene una bipolaridad y lo manda a la fase maníaca en el que el individuo puede suicidarse. Es decir, es importante la presencia del médico psiquiatra. Por ejemplo, no existe un laboratorio específico para dar un diagnóstico sólido en el momento, sin duda, de lo que es bipolaridad, ¿correcto? Claro, exacto. Es la historia clínica, que es lo importante y en lo que se tiene que agudizarse, ¿verdad? Ahora se está haciendo scans con resonancia magnética, que son... lo que tienden es a ver cuál es la unión entre la epilepsia y la bipolaridad, pero no hay nada que determine justamente que una persona es bipolar, no tenemos una radiografía. Por eso es tan importante la preparación, la formación del médico psiquiatra. Y la formación también y el estar alerta de los médicos primarios, ¿no? Es decir, estar alerta porque se confunde con muchos cuadros, se confunde con un cuadro de irritabilidad, de esquizofrenia, se confunde con el trastorno de regulación disruptiva del estado de ánimo, se confunde con el trastorno de ira intermitente, con un trastorno límite de la personalidad. Son tantas las cosas que hay que conocer en profundidad para poder ir limpiando, descartando y decir, ah, no, bueno, esto es un trastorno bipolar. Y no solamente un trastorno bipolar, sino un trastorno bipolar, ¿de qué tipo? Es 1, es 2, el 2 que parece depresión es bipolaridad, porque es muy común diagnosticar a una persona con trastorno bipolar tipo 2 como si fuese una depresión. En realidad no es una depresión, la depresión solita no es bipolaridad. Lo digo de nuevo, la depresión sola no es bipolaridad. Pero yo tengo una pregunta. La doctora dijo que hay muchos médicos que no tienen la preparación, médicos internistas, no tienen la preparación para poder determinar esta situación. 1. 2, si en los lugares donde llevan a esa persona, como al Beodo que llevaron, que no quiso atender ese médico, lo llevan a un lugar de emergencia. Me imagino que no va a un lugar donde tiene otro tipo de servicio, va a una emergencia. Y si la persona no está preparada para poder atender este fenómeno, tiene un problema. Y, ante la duda, siempre ante la duda, la imposibilidad de determinar qué es lo que tiene.
hay que derivarlo al médico psiquiatra, sin duda alguna. Es decir, no sabemos lo que son muchas cosas que pueden ser. Es lógico que el médico primario no tenga todo ese entrenamiento, porque para eso están los psiquiatras. Claro. Y cada Correcto. uno desarrolla su especialidad, sobre Correcto. todo en este caso, como muy bien señaló el doctor Llamo, en donde son enfermedades, tanto la esquizofrenia, la bipolaridad, son muy, muy difíciles, necesitan mucho conocimiento, muy difíciles de tratar. Olvidémonos de bipolaridad. Tú estás viendo un paciente alcohólico y puede estar intoxicado, puede estar el paciente haciendo un withdrawal y necesita atención médica. Llega una persona que está alcoholizada, le miden los niveles de alcohol y la persona actúa como un alcohólico. Exacto. Es un alcohólico. Hay que tener la precaución de hacerle más preguntas, empezando por la familia. Hay que preguntarle a la familia o a la persona que lo llevó una serie de preguntas adecuadas. Él está, además del alcohol, cuando no toma alcohol, ¿cómo se encuentra su ánimo? Exacto. Pasa de sentirse mal a sentirse bien. Todo eso es una filigrana, pero en definitiva es un arte. La medicina es un arte. Sí, señora. Y entonces hay que llevarla a su máxima expresión desde ya. Y yo creo que de verdad en este campo de la salud mental, que encierra muchos problemas, hay que dedicarle más tiempo del que se le está dedicando, porque todos los días vemos el aumento de la violencia, que es no quiere decir que sean bipolares, pero es un problema seriosísimo, porque y lo Sí. estamos viendo desde niños hasta adultos. Sí, por supuesto. Es que vivimos en una sociedad, en un mundo ansiógeno, debido a la multiplicación de las noticias negativas. Entonces eso despierta niveles de ansiedad y en los que estamos con una visión catastrófica, un porcentaje muy alto de la población mundial, una visión catastrófica, una ansiedad anticipatoria y una ansiedad persecutoria. Es decir, estoy anticipando que va a venir una desgracia y me persigue la posibilidad de estar, estoy como un poco paranoico, sería mejor expresar paranoide. Y entonces todo eso desde ya que ayuda a profundizar en los cuadros de trastornos de personalidad o trastornos mentales que ya existen en la persona. Por eso estamos viendo lo que dice el Foro Económico Mundial, el deterioro de la salud mental como la sexta causa de riesgo, ¿verdad?, para este año. Es decir, yo creo que tenemos que tener muy presente esto y encontrar estrategias para dominarlo y para manejarlo. Dentro de la familia tenemos que manejarlo no viendo constantemente noticias y estando con los celulares constantemente, alimentándonos. Es una toxicidad la que estamos ingresando un veneno en nuestra psique y en nuestro cuerpo, en definitiva, porque todo se manifiesta en el cuerpo, ¿no? Los problemas psicológicos. Hay una especie de psicosomática. Este es un tema que vamos a tener que seguir hablando, porque yo sí creo que hay un problema, y muchos de los problemas que estamos viendo en los suicidios es producto de la droga, que es triste ver que nuestra juventud está cayendo en eso de una manera abrumadora. Esto es una realidad. Yo creo que esto es un tema, doctora, para poder tratarlo, a ver de qué manera podemos nosotros ayudar a la juventud. Muchas gracias, doctora. Excelente el programa. Muchas gracias, doctora. Y por supuesto. Gracias a ustedes. Un abrazo. Ya.